Orden Mundial, de Henry Kissinger. Capítulo 7. Actuar por toda la humanidad. Estados Unidos y su concepto de orden. Ningún país ha desempeñado un papel tan decisivo en la configuración del orden mundial contemporáneo como Estados Unidos, y tampoco ha expresado tanta ambivalencia sobre su participación en él. Imbuido de la convicción de que su curso moldearía el destino de la humanidad, ha desempeñado a lo largo de su historia un papel paradójico en el orden mundial. Se ha expandido sobre un continente en nombre del destino manifiesto, abjurando al mismo tiempo de los designios imperiales. Ha ejercido una influencia decisiva sobre acontecimientos cruciales, negando de plano cualquier motivación de interés nacional, y se ha transformado en una superpotencia, repudiando cualquier intención de conducir una política de poder. La política exterior estadounidense ha reflejado la convicción de que sus principios nacionales eran evidentemente universales, y su aplicación en todos los casos saludable, que el desafío real del compromiso estadounidense en el extranjero no era la política exterior en el sentido tradicional, sino el proyecto de difundir valores que creía que todos los otros pueblos aspiraban a compartir. Una visión de una originalidad y un atractivo extraordinarios era intrínseca a esta doctrina, mientras el viejo mundo veía al nuevo mundo como un territorio que conquistar para amasar riquezas y poder. En América nacía una nueva nación que afirmaba la libertad de culto, de expresión y de acción como la esencia de su experiencia y carácter nacional. En Europa se había fundado un sistema de orden basado en una escrupulosa eliminación de los absolutos morales de las empresas políticas, aunque solo fuera porque los intentos de imponer una fe o un sistema moral a los diversos pueblos del continente había terminado en desastre. En América, el espíritu proselitista estaba imbuido de una arraigada desconfianza hacia las instituciones y las jerarquías establecidas. Así, el filósofo británico y miembro del Parlamento, Edmund Burke, recordaría a sus colegas que los colonos habían exportado la libertad de acuerdo con las ideas inglesas, junto con diversas sectas religiosas disidentes restringidas en Europa, el protestantismo de la religión protestante, y que no concordaban en nada salvo en la comunión del espíritu de libertad. Estas fuerzas, estremezclándose sobre un océano, habían producido una visión nacional peculiar. En este carácter de los americanos, el amor por la libertad es el rasgo predominante que marca y distingue al conjunto. Alexis de Tocqueville, el aristócrata francés que llegó a Estados Unidos en 1831 y escribió el que continúa siendo uno de los libros más penetrantes sobre el espíritu y la actitud de su pueblo, reconstruyó el carácter estadounidense hasta el que consideraba su punto de partida. En Nueva Inglaterra, vemos el nacimiento y el crecimiento de esa independencia local que continúa siendo el impulso primario y la savia de la libertad del Estado. El puritanismo, escribió Tocqueville, no era solo una doctrina religiosa. En muchos aspectos compartía las teorías democráticas y republicanas más absolutas. Esto, concluía, era producto de dos elementos perfectamente distintos que en cualquier otro lugar hubieran estado en guerra entre sí, pero que en Estados Unidos, de algún modo, era posible incorporar uno en el otro, formando una combinación maravillosa. Me refiero al espíritu de religión y el espíritu de libertad. La apertura de la cultura estadounidense y sus principios democráticos convirtieron a Estados Unidos en un modelo y un refugio para millones de personas.
Al mismo tiempo, la convicción de que los principios estadounidenses eran universales introdujo un elemento de cuestionamiento del orden internacional, porque implica que los gobiernos que no los ponen en práctica no son del todo legítimos. Este dogma, tan arraigado en el pensamiento estadounidense que solo ocasionalmente se lo postula como política oficial, sugiere que una parte significativa del mundo vive en una situación de algún modo insatisfactoria y provisional, y algún día será redimida. Entretanto, sus relaciones con la potencia más fuerte del mundo deben tener necesariamente algún elemento antagónico latente. Estas tensiones han estado presentes desde el comienzo de la experiencia estadounidense. Para Thomas Jefferson, Estados Unidos no solo era una gran potencia en ciernes, sino el imperio de la libertad, una fuerza en constante expansión que actuaba en beneficio de toda la humanidad y reivindicaba los principios del buen gobierno, como escribió Jefferson durante su presidencia. Sentimos que estamos actuando por obligaciones no confinadas a los límites de nuestra propia sociedad. Es imposible no comprender que estamos actuando por toda la humanidad, que las circunstancias negadas a otros, pero que a nosotros nos fueron concedidas, nos han impuesto el deber de probar cuál es el grado de libertad y autogobierno que una sociedad puede aventurarse a otorgar a cada uno de sus miembros. Así definidos, la expansión de Estados Unidos y el éxito de sus empresas coincidían con los intereses de la humanidad. Habiendo duplicado el tamaño del nuevo país a través de la astuta ingeniería de la compra de Luisiana en 1803, un ya retirado Jefferson le confesó cándidamente al presidente Monroe: «Siempre he visto a Cuba como la adición más interesante que podía hacerse a nuestro sistema de estados». Y escribió a James Madison: «Entonces, solo tendríamos que incluir al norte, Canadá, en nuestra confederación, y tendríamos un imperio tal para la libertad como jamás se ha visto desde la creación. Y estoy persuadido de que jamás existió una formación de un imperio extenso y de autogobierno tan bien calculado como el nuestro». El imperio que vislumbraban Jefferson y sus colegas difería en sus mentes de los imperios europeos, a los que consideraban basados en el subyugamiento y la opresión de los pueblos extranjeros. El sistema imperial imaginado por Jefferson era en esencia norteamericano y estaba concebido como una extensión de la libertad. Y de hecho, más allá de lo que pueda decirse sobre las contradicciones de este proyecto o las vidas personales de sus fundadores, cabe señalar que a medida que Estados Unidos se expandió y prosperó, la democracia hizo otro tanto, y la aspiración hacia la democracia se propagó y echó raíces en todo el hemisferio y en el mundo. A pesar de tan elevadas ambiciones, la geografía favorable y los vastos recursos de Estados Unidos facilitaron la idea de que la política exterior era una actividad opcional. A salvo entre dos grandes océanos, el país estaba en posición de tratar la política exterior como una serie de desafíos episódicos antes que como una tarea permanente. Desde esta perspectiva, la diplomacia y la fuerza eran distintos estadios de actividad, y cada una seguía sus propias reglas autónomas. La doctrina de alcance universal iba acompañada por una actitud ambivalente hacia los países, necesariamente menos afortunados que Estados Unidos, que se sentían obligados a llevar una política exterior como un ejercicio permanente basado en el estudio de los intereses nacionales y el equilibrio de poder. Estos hábitos perduraron incluso después de que Estados Unidos alcanzara el estatus de gran potencia en el transcurso del siglo XIX. 3 veces en otras tantas generaciones, en las 2 guerras mundiales y en la Guerra Fría,
actuó decisivamente para defender el orden internacional contra amenazas hostiles y potencialmente terminales. En los tres casos, preservó el sistema de estados y el equilibrio de poder westfaliano, mientras, simultáneamente, culpaba a las instituciones de ese sistema por el estallido de las hostilidades y proclamaba su deseo de construir un mundo enteramente nuevo. Durante la mayor parte de este periodo, la meta implícita de la estrategia estadounidense, allende el hemisferio occidental, fue transformar el mundo de manera tal que fuera innecesario el rol estratégico de Estados Unidos. Desde un comienzo, la intrusión estadounidense en la conciencia europea había forzado a la revisión del saber recibido, abriendo nuevas perspectivas para los individuos que fundamentalmente prometían reinventar el orden mundial. Para los primeros colonos del Nuevo Mundo, las Américas eran la frontera de una civilización occidental cuya unidad se estaba fracturando, un nuevo escenario donde poner en escena la posibilidad de un orden moral. Estos colonos dejaron Europa no porque ya no creyeran en su centralidad, sino porque pensaban que ya no estaba a la altura de su destino. Mientras las disputas religiosas y las guerras sangrientas llevaban a Europa a la dolorosa conclusión, con la paz de Westfalia, de que su ideal de un continente unificado por un único gobierno divino jamás se haría realidad. Las lejanas costas de América ofrecían un lugar donde concretarlo. Mientras Europa se reconciliaba para alcanzar la seguridad a través del equilibrio, los americanos, como empezaban a concebirse a sí mismos, albergaban sueños de unidad y gobierno a través de un propósito redentor. Los primeros puritanos hablaban de demostrar su virtud en el nuevo continente como una manera de transformar las tierras de las que se habían adueñado. John Winthrop, un abogado puritano que había salido del este de Inglaterra huyendo de la represión religiosa, predicaba a bordo de la Arbela en 1630, rumbo a Nueva Inglaterra, que Dios pretendía que América fuera un ejemplo para toda la gente. Descubriremos que el Dios de Israel está entre nosotros cuando 10 de nosotros podamos resistir a 1000 enemigos nuestros, cuando Él nos otorgue tal bonanza y tal gloria que los hombres dirán de sus plantaciones, que el Señor las haga iguales a las de Nueva Inglaterra, porque debemos saber que seremos como una ciudad en la cima de una colina. Los ojos de todos están posados sobre nosotros. Nadie dudaba de que la humanidad y su propósito de algún modo serían revelados y cumplidos en América. Estados Unidos en el escenario mundial. Decididos a afirmar su independencia, Estados Unidos se definió como una nueva clase de potencia. La Declaración de Independencia postuló sus principios y asumió como su público la opinión de la humanidad. En el primer ensayo de The Federalist Papers, publicado en 1787, Alexander Hamilton describe la nueva república como un imperio en muchos aspectos el más interesante del mundo, cuyo éxito o fracaso darían prueba del autogobierno en cualquier lugar. Esta proposición no era, a su entender, una interpretación novedosa, sino una cuestión de sentido común que ha sido frecuentemente señalada. Afirmación todavía más notable, considerando que en aquella época Estados Unidos solo comprendía la costa oriental desde Maine a Georgia. Aunque proponían estas doctrinas, los padres fundadores eran hombres sofisticados que comprendían el equilibrio de poder europeo y lo manipulaban a favor del nuevo país. Hicieron una alianza con Francia durante la Guerra de Independencia contra Gran Bretaña,
pero después se desentendieron de ella cuando Francia emprendió la revolución y se embarcó en una cruzada europea en la que Estados Unidos no tenía un interés directo. Cuando el presidente Washington, en su discurso de despedida de 1796, pronunciado en medio de las guerras revolucionarias francesas, aconsejó que Estados Unidos se mantuviera apartado de las alianzas permanentes con cualquier parte del mundo foráneo y, en cambio, confiara prudentemente en alianzas temporales para emergencias extraordinarias, no estaba emitiendo un juicio moral, sino una opinión astuta sobre cómo explotar la ventaja comparativa del país. Estados Unidos, una potencia naciente, a resguardo de los océanos, no tenía necesidad de enredarse en controversias continentales por el equilibrio de poder. Establecía alianzas no para defender un concepto de orden internacional, sino simplemente en pos de sus estrictamente definidos intereses nacionales. Mientras el equilibrio europeo se mantuviera incólume, lo mejor para el gobierno estadounidense era promover la estrategia de preservar su libertad de maniobra y consolidarse en el plano interno, una línea de conducta que sería sustancialmente adoptada por otros países coloniales, la India, por ejemplo, después de su independencia un siglo y medio más tarde. Esta estrategia prevaleció durante un siglo, tras la última guerra breve contra Gran Bretaña en 1812, y permitió que Estados Unidos lograra lo que ningún otro país estaba en posición de concebir. Se transformó en una gran potencia y una nación de alcance continental mediante la simple acumulación de poder interno, con una política exterior enfocada casi por completo en la meta negativa de mantener a raya los progresos extranjeros tanto como fuera posible. Estados Unidos pronto se propuso extender esta máxima a todas las Américas. Un acuerdo tácito con Gran Bretaña, la primera potencia naval, le permitió declarar en la doctrina Monroe de 1823 que todo su hemisferio era zona vedada a la colonización extranjera. Décadas antes de tener solo remotamente el poder necesario para imponer una proclama tan rimbombante. La doctrina Monroe fue interpretada como una prolongación de la Guerra de la Independencia, que protegía al hemisferio occidental de las operaciones del equilibrio de poder europeo. Los países latinoamericanos no fueron consultados, tal vez porque eran pocos los que existían en aquella época. A medida que las fronteras de la nación se ampliaban sobre el continente, la expansión de Estados Unidos empezó a verse como una manifestación de una ley de la naturaleza. Y aunque practicaba lo que en todas partes se definía como imperialismo, le dio otro nombre: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto de diseminarnos por el continente, adjudicado por la Providencia para el libre desarrollo de nuestra población de millones de personas que se multiplican cada año. La adquisición de vastas extensiones de territorio fue considerada una transacción comercial, en el caso de la compra de Luisiana a Francia, y una inevitable consecuencia del destino manifiesto en el caso de México. No fue sino hasta los últimos años del siglo XIX, en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, cuando Estados Unidos participó en hostilidades a gran escala con otra gran potencia. A lo largo del siglo XIX, tuvo la buena suerte de poder afrontar sus desafíos uno después de otro, casi siempre llegando a una resolución definitiva. La expansión hacia el Pacífico y el establecimiento de fronteras favorables en el norte y en el sur, la victoria de la Unión en la Guerra Civil, la demostración de poder contra el Imperio español y la herencia de muchas de sus posesiones, todo ocurrió como una fase discreta de actividad, después de la cual los estadounidenses
retomaron la tarea de construir la prosperidad y refinar la democracia. La experiencia estadounidense respaldaba el supuesto de que la paz era la condición natural de la humanidad, solo obstaculizada por la irrazonabilidad o la mala voluntad de otros países. El estilo europeo de gobierno, con sus alianzas cambiantes y sus maniobras elásticas entre la paz y la hostilidad, para la mente estadounidense era un perverso alejamiento del sentido común. Desde esta perspectiva, todo el sistema de política exterior y orden internacional del viejo mundo era hijo del capricho despótico o una maligna tendencia cultural a la ceremonia aristocrática y las maniobras engañosas. Estados Unidos renunciaría a estas prácticas, repudiaría los intereses coloniales, se mantendría cautelosamente lejos del sistema internacional diseñado por los europeos y se relacionaría con otros países sobre la base del trato justo y los mutuos intereses. John Quincy Adams resumió estos sentimientos en 1821 en un tono rayano en la exasperación, frente a la determinación de otros países de perseguir líneas de acción más complicadas e intrincadas. Estados Unidos, en el concierto de las naciones, desde que fue admitido entre ellas, invariablemente, aunque a menudo infructuosamente, les ha tendido una mano de amistad honesta, de libertad e igualdad, de generosa reciprocidad. Ha hablado sin cesar entre ellas, aunque a menudo para oídos omisos y desdeñosos, el lenguaje de la igual libertad, de la igual justicia y de la igualdad de derechos. En el lapso de casi medio siglo, sin una sola excepción, ha respetado la independencia de otras naciones, mientras al mismo tiempo afirmaba y mantenía la suya propia. Se ha abstenido de interferir en los asuntos de otros, incluso cuando el conflicto ha sido sobre principios que le son caros, hasta la última gota de sangre vital que llega al corazón. Puesto que Estados Unidos buscaba no el dominio, sino la libertad, debía evitar involucrarse, argumentaba Adams, en todas las disputas del orden europeo. Debía mantener su posición singularmente razonable y desinteresada, y propiciar la libertad y la dignidad humanas, ofreciendo solidaridad moral a distancia. La afirmación de la universalidad de los principios estadounidenses iba aparejada con el rechazo a reivindicarlos fuera del hemisferio occidental, es decir, estadounidense. Estados Unidos no va al extranjero en busca de monstruos que destruir. Estados Unidos desea la libertad y la independencia para todos. Solo defiende y reivindica las suyas propias. En el hemisferio occidental no prevalecía semejante restricción. Ya en 1792, el pastor y geógrafo de Massachusetts, Jedediah Morse, argumentaba que Estados Unidos, cuya existencia había sido reconocida internacionalmente hacía menos de una década, y cuya constitución tenía apenas 4 años de antigüedad, marcaba el apogeo de la historia. El nuevo país, predecía, se expandiría hacia el oeste, difundiría los principios de la libertad a través de las Américas y se convertiría en el logro supremo de la civilización humana. Además, es bien sabido que el imperio ha viajado de este a oeste. Probablemente su última y más grande hazaña será América. Nosotros no podemos sino anticipar el periodo, no tan lejano, en que el imperio americano comprenderá millones de almas al oeste del Mississippi. Durante todo aquel periodo, Estados Unidos sostenía ardientemente que su empresa no era la expansión territorial en el sentido tradicional,
sino la diseminación, por orden divina, de los principios de la libertad. En 1839, cuando una expedición de exploración oficial realizó tareas de reconocimiento en los confines del hemisferio y el Pacífico Sur, la United States Magazine and Democratic Review publicó un artículo presentando a Estados Unidos como la gran nación del porvenir, totalmente desconectada de y superior a cuanto la había precedido en la historia, habiendo derivado el pueblo estadounidense su origen de muchas otras naciones, y estando la Declaración de la Independencia Nacional enteramente basada en el gran principio de la igualdad humana, estos hechos demuestran a la vez nuestra posición desconectada en lo que atañe a cualquier otra nación, que tenemos en realidad poca conexión con la historia pasada de cualquiera de ellas, y todavía menos aún con toda la antigüedad, con sus glorias o con sus crímenes. Por el contrario, el nacimiento de nuestra nación fue el comienzo de una nueva historia. El autor predecía confiadamente que el éxito de Estados Unidos tarde o temprano suscitaría el rechazo a todas las otras formas de gobierno, dando paso a una futura era democrática. Esta gran unión libre, producto de la sanción divina, y que se hallaba por encima de todos los otros estados, diseminaría sus principios a través del hemisferio occidental. Era una potencia destinada a tornarse más grande, en cuanto radio de acción y propósito moral, que cualquier otra empresa humana anterior. Nosotros somos la nación del progreso humano. ¿Y quién podría poner límites a nuestra marcha hacia adelante? La providencia está con nosotros, y ningún poder terrenal puede hacerlo. Estados Unidos no era simplemente un país, sino el motor del plan divino y el epítome del orden mundial. En 1845, cuando la expansión estadounidense hacia el oeste llevó al país a una disputa con Gran Bretaña por el territorio de Oregón y con México por la República de Texas, que se había separado de México y declarado su intención de unirse a Estados Unidos, la revista llegó a la conclusión de que la anexión de Texas era una medida defensiva contra los enemigos de la libertad. El autor razonaba que California probablemente sería la próxima en separarse de México, y que a esto le seguiría una incursión estadounidense en el norte, más específicamente en Canadá. La fuerza continental de Estados Unidos, razonaba, al final volvería irrelevante el equilibrio de poder europeo, compensándolo con su peso. Lo cierto es que el autor del artículo de la Democratic Review anticipó el día 100 años después, es decir, en 1945, en que Estados Unidos tendría más peso incluso que una Europa unificada hostil. Aunque arrojaran en el platillo opuesto todas las bayonetas y cañones, no solo los de Francia e Inglaterra, sino los de Europa entera, ¿cómo perderían frente al simple, sólido peso de los 250 o 300 millones y millones de estadounidenses, destinados a reunirse bajo la flameante bandera de Estados Unidos en el año del Señor de 1945? Esto es en efecto lo que ocurrió, salvo que la frontera canadiense fue demarcada pacíficamente y que Inglaterra no formaba parte de una Europa hostil en 1945, sino más bien era una aliada. Grandilocuente y profética, la visión del país trascendiendo y contraequilibrando las duras doctrinas del viejo mundo inspiraría a la nación, aunque era mayormente ignorada en todas partes o provocaba consternación, y reconfiguraría el curso de la historia. Cuando Estados Unidos vivió una guerra total, algo que no se veía en Europa desde hacía medio siglo, con la guerra civil, en condiciones tan desesperadas
que tanto el norte como el sur rompieron el principio de aislamiento hemisférico para involucrar en especial a Francia e Inglaterra en sus esfuerzos bélicos, los estadounidenses interpretaron el conflicto como un singular acontecimiento con un significado moral trascendente. Reflejando la idea de que el conflicto era una empresa gloriosa, la reivindicación de la última gran esperanza de la Tierra, Estados Unidos creó el ejército de lejos más grande y más formidable del mundo, y lo utilizó para combatir una guerra total, y luego, un año y medio después de finalizada la batalla, lo desmanteló reduciendo una fuerza de más de 1 millón de hombres a unos 65,000. En 1890, el ejército estadounidense era el 14º del mundo, después del de Bulgaria, y la armada estadounidense era más pequeña que la de Italia, un país cuyo poderío industrial era la 1/3 parte del de Estados Unidos. Todavía en el inicio de su mandato, en 1885, el presidente Grover Cleveland caracterizó la política exterior estadounidense como una política de neutralidad distante y totalmente diferente de las políticas egoístas perseguidas por estados más viejos y menos iluminados. Rechazaba cualquier desvío de esa política exterior encomendada por la historia, las tradiciones y la prosperidad de nuestra república. Es la política de la independencia, favorecida por nuestra posición y defendida por nuestro conocido amor por la justicia y por nuestro poder. Es la política de la paz que conviene a nuestros intereses. Es la política de la neutralidad que rechaza tomar parte en las ambiciones exteriores sobre otros continentes y repele su intrusión aquí. Una década más tarde, habiéndose expandido el papel mundial de Estados Unidos, el tono se volvió más insistente y las consideraciones de poder más relevantes. En una disputa fronteriza de 1895 entre Venezuela y la Guyana Británica, el secretario de Estado Richard Olney advirtió a Gran Bretaña, por entonces todavía considerada la primera potencia mundial, sobre la desigualdad de la fuerza militar en el hemisferio occidental. Hoy, Estados Unidos es prácticamente soberano en este continente, y su voluntad es ley. Los infinitos recursos de Estados Unidos, combinados con su posición aislada, le permiten dominar la situación y ser prácticamente invulnerable respecto de cualquiera o de todas las otras potencias. Estados Unidos era ahora una gran potencia, ya no una república en ciernes en los márgenes de los asuntos mundiales. La política estadounidense ya no se limitaba a la neutralidad, se sentía obligada a plasmar su relevancia moral universal largamente proclamada en un papel geopolítico más amplio. Cuando, ese mismo año, los súbditos coloniales del Imperio Español en Cuba iniciaron una revuelta, la renuencia a ver una rebelión antiimperialista aplastada a las puertas de Estados Unidos se mezcló con la convicción de que había llegado el momento para los estadounidenses de demostrar su habilidad y su voluntad de actuar como una gran potencia, en una época en que la importancia de las naciones europeas se juzgaba en parte por las dimensiones de sus imperios de ultramar. Cuando el buque de guerra USS Maine explotó en el puerto de La Habana en 1898, en circunstancias no aclaradas, la creciente demanda popular de intervención militar llevó al presidente McKinley a declarar la guerra a España, en lo que sería el primer conflicto militar de Estados Unidos con otra gran potencia de ultramar. Pocos estadounidenses imaginaron cuán diferente sería el orden mundial después de esa espléndida pequeña guerra, como la describió John Hay, entonces embajador de Estados Unidos en Londres, en una carta a Theodore Roosevelt. En aquella época, un político reformador en ascenso de la ciudad de Nueva York.
Después de solo 3 meses y medio de conflicto militar, Estados Unidos había expulsado al Imperio Español del Caribe, ocupado Cuba y se había anexionado Puerto Rico, Hawái, Guam y Filipinas. El presidente McKinley se atuvo a verdades establecidas para justificar los hechos. Sin el menor empacho, presentó la guerra, que había convertido al país en una gran potencia en 2 océanos, como una misión singularmente altruista. La bandera estadounidense no ha sido plantada en suelo extranjero para adquirir más territorio, explicó en un comentario, después usado en su manifiesto electoral para la reelección de 1900, sino por el bien de la humanidad. La guerra entre España y Estados Unidos marcó la entrada de este último país en la política de las grandes potencias y en las disputas que durante tanto tiempo había desdeñado. La presencia estadounidense era intercontinental. Se extendía desde el Caribe hasta los mares del sudeste asiático. En virtud de su tamaño, su ubicación y sus recursos, Estados Unidos estaría entre los actores globales más relevantes. A partir de ahora, sus acciones serían observadas, puestas a prueba y, según el caso, contrastadas por las potencias más tradicionales que ya comenzaban a pelear por los territorios y las rutas marítimas donde se proyectaban los intereses estadounidenses. Theodore Roosevelt, Estados Unidos como potencia mundial. El primer presidente que se enfrentó sistemáticamente a las implicaciones del papel mundial de Estados Unidos fue Theodore Roosevelt, quien sucedió al asesinado McKinley en 1901, después de una carrera política meteórica que culminó en la vicepresidencia. Decidido, enormemente ambicioso, cultísimo y de vastas lecturas, brillante cosmopolita que cultivaba un aire de vaquero y cuya sutileza dejaba pasmados a sus contemporáneos, Roosevelt veía a Estados Unidos como la nación potencialmente más grande, llamada a desempeñar un papel esencial en el mundo debido a su fortuita herencia política, geográfica y cultural. Su concepto de la política exterior, un hecho sin precedentes en el país, estaba sobre todo basado en consideraciones geopolíticas. De acuerdo con eso, y a medida que avanzara el siglo XX, Estados Unidos desempeñaría una versión global del papel que Gran Bretaña había tenido en Europa en el siglo XIX. Mantener la paz, garantizando el equilibrio. Merodear por el litoral de Eurasia e inclinar la balanza frente a cualquier potencia que amenazara con dominar una región estratégica, como declaró en el discurso inaugural de su mandato de 1905. A nosotros, como pueblo, nos ha sido otorgado poner los cimientos de nuestra vida nacional en un nuevo continente. Se nos ha dado mucho, y con todo derecho se espera mucho de nosotros. Tenemos deberes hacia otros y deberes hacia nosotros mismos, y no podemos eludir ninguno de los dos. Nos hemos convertido en una gran nación, forzada por el hecho de su grandeza a establecer relaciones con las otras naciones de la tierra, y debemos comportarnos como corresponde a un pueblo con tamañas responsabilidades. Formado parcialmente en Europa y buen conocedor de su historia, escribió un informe notable sobre el componente naval de la guerra de 1812, cuando aún no había cumplido los 30 años. Roosevelt estaba en términos cordiales con las prominentes élites del viejo mundo, y era versado en los principios estratégicos tradicionales, entre ellos el equilibrio de poder. Compartía la opinión de sus compatriotas sobre el carácter especial de Estados Unidos, pero estaba convencido de que para cumplir su vocación, el país no tendría que entrar jamás en un mundo donde el poder, y no solo los principios,
guiara el curso de los acontecimientos. Desde la perspectiva de Roosevelt, el sistema internacional estaba en cambio constante. La ambición, el interés propio y la guerra no eran simples productos de ideas tontas y equivocadas, acerca de las cuales los estadounidenses podrían desengañar a los gobernantes tradicionales. Eran una condición humana natural que requería un decidido compromiso de Estados Unidos en los asuntos internacionales. La sociedad internacional era como un asentamiento fronterizo sin una fuerza política eficaz. En las comunidades nuevas y salvajes donde hay violencia, el hombre honesto debe protegerse, y hasta que se inventen otros medios para garantizar su seguridad, es a la vez estúpido y malvado persuadirlo de rendir sus armas, mientras los hombres que son verdaderamente peligrosos para la comunidad conservan las suyas. Este análisis esencialmente hobbesiano, expresado en el momento menos esperado, justamente en una conferencia sobre el Premio Nobel de la Paz, marcó el alejamiento de Estados Unidos de la propuesta de que la neutralidad y la intención de paz eran maneras adecuadas de defender la paz. Para Roosevelt, si una nación no podía o no quería actuar en defensa de sus propios intereses, tampoco podría esperar que otras la respetaran. Era inevitable que Roosevelt se impacientara con muchas de las actitudes de conmiseración que dominaban las ideas de política exterior de Estados Unidos. La reciente extensión del derecho internacional no podría ser eficaz a menos que estuviera respaldado por la fuerza, concluyó, y el desarme, que surgía como un tema en el debate internacional, era una ilusión. Hasta ahora no hay probabilidades de establecer ninguna clase de poder internacional que pueda efectivamente combatir los delitos. Y en estas circunstancias sería una tontería y una perversidad que una nación grande y libre se prive del poder de proteger sus propios derechos e incluso, en casos excepcionales, defienda los derechos de otros. Nada fomentaría más la inequidad que dejar deliberadamente sin poder a los pueblos libres e iluminados y permitir que el despotismo y la barbarie sigan armados. Roosevelt creía que las sociedades liberales tendían a subestimar los elementos de antagonismo y conflicto en los asuntos internacionales. Evocando el concepto darwiniano de la supervivencia del más fuerte, Roosevelt le escribió al diplomático Cecil Spring Rice: «Es triste ver que los países que son más humanitarios, que están más interesados en las mejoras internas, tienden a debilitarse en comparación con aquellos países cuya civilización es menos altruista. Aborrezco y desprecio ese pseudo-humanitarismo que supone que el progreso de la civilización necesaria y justificadamente implica el debilitamiento del espíritu de lucha y que, por tanto, invita a la destrucción de la civilización avanzada por algún otro tipo de civilización menos avanzada». Si Estados Unidos renegaba de sus intereses estratégicos, esto solo supondría que potencias más agresivas dominarían el mundo, minando al final los fundamentos de la prosperidad estadounidense. Por tanto, necesitamos una flota naval más grande, compuesta no solo por cruceros, sino también por una proporción adecuada de poderosos acorazados, capaces de enfrentarse a los de cualquier otra nación, como asimismo la clara voluntad de utilizarla. Desde la perspectiva de Roosevelt, la política exterior era el arte de adaptar las políticas estadounidenses de modo de equilibrar discreta y resueltamente el poder global, orientando los acontecimientos en la dirección del interés nacional. Pensaba que Estados Unidos, económicamente vital, el único país sin competidores regionales amenazantes,
y con la peculiaridad de ser una potencia del Atlántico y el Pacífico, estaba en la posición única de aprovechar los puntos de ventaja que nos permitirán tener voz en la decisión del destino de los océanos del este y el oeste. Metiendo al hemisferio occidental al resguardo de las potencias exteriores e interviniendo para preservar el equilibrio de fuerzas en todas las otras regiones estratégicas, Estados Unidos emergería como el guardián decisivo del equilibrio global y, por ende, de la paz internacional. Esta era una visión asombrosamente ambiciosa para un país que hasta entonces había considerado que su aislamiento era la característica que lo definía y que había concebido su flota naval primordialmente como un instrumento de defensa costera. Pero a través de la notable gestión de su política exterior, Roosevelt logró, al menos provisoriamente, redefinir el papel internacional de Estados Unidos. En las Américas, trascendió la bien fundamentada oposición de la doctrina Monroe a la intervención extranjera. Prometió que Estados Unidos no solo rechazaría los designios colonialistas extranjeros en el hemisferio occidental, amenazó personalmente con declarar la guerra para disuadir una inminente invasión alternada alemana de Venezuela, sino que también, en efecto, lo prevendría. Así fue como proclamó el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, a los efectos de que Estados Unidos tuviera derecho a intervenir preventivamente en los asuntos internos de otras naciones del hemisferio occidental para remediar casos flagrantes de delito o impotencia. Roosevelt describió el principio como sigue: lo único que desea este país es ver estables, ordenados y prósperos a los países vecinos. Cualquier país cuyo pueblo se comporte bien puede contar con nuestra sincera amistad. Si una nación muestra que sabe cómo actuar con razonable eficiencia y decencia en cuestiones políticas y sociales, si mantiene el orden y paga sus deudas, no tiene por qué temer la injerencia de Estados Unidos. El delito crónico o la impotencia que resulta de una laxitud general de los vínculos de la sociedad civilizada pueden requerir en América, como en todas partes, la intervención de alguna nación civilizada, y en el hemisferio occidental, la adhesión de Estados Unidos a la doctrina Monroe puede forzar a Estados Unidos, aunque renuente, en casos flagrantes de delito o impotencia, al ejercicio del poder policial internacional. Tal como ocurriera con la doctrina Monroe original, ningún país latinoamericano fue consultado. El corolario también equivalía a un paraguas protector estadounidense para el hemisferio occidental. A partir de ese momento, ninguna potencia exterior podría utilizar la fuerza para rectificar sus quejas en las Américas. Estaría obligada a hacerlo a través de Estados Unidos, que se autoasignó la tarea de mantener el orden. El nuevo Canal de Panamá dio cuerpo a este ambicioso concepto, ya que permitía que la Armada de Estados Unidos navegara entre los océanos Atlántico y Pacífico sin tener que hacer la larga circunnavegación del Cabo de Hornos en el extremo meridional de América del Sur, iniciando en 1904 con fondos e ingeniería estadounidenses en un territorio tomado a Colombia mediante una rebelión local apoyada por Estados Unidos y controlado por éste a través del arrendamiento a largo plazo de la zona del canal. El Canal de Panamá, inaugurado oficialmente en 1914, estimularía el comercio y aportaría a Estados Unidos una decisiva ventaja en cualquier conflicto militar en la región. También prohibiría que cualquier flota naval extranjera utilizara una ruta similar, excepto con autorización del gobierno estadounidense. La seguridad hemisférica
sería la piedra angular del papel mundial de Estados Unidos, basado en la decidida afirmación del interés nacional. Mientras Gran Bretaña continuara siendo la potencia naval dominante, se ocuparía del equilibrio de Europa. Durante el conflicto ruso-japonés de 1904-1905, Roosevelt demostró cómo aplicaría su concepto de diplomacia en el equilibrio asiático, y si fuera necesario, globalmente. Para Roosevelt, lo esencial era el equilibrio de poder en el Pacífico, no los defectos de la autocracia zarista en Rusia, aunque no se hacía ilusiones al respecto. Dado que la marcha desenfrenada de Rusia, un país que en palabras de Roosevelt perseguía una política de consistente oposición a Estados Unidos en Oriente y de una mendacidad literalmente insondable. Hacia el este, sobre Manchuria y Corea, era perjudicial para los intereses estadounidenses. En un principio, Roosevelt celebró las victorias militares japonesas. Describió la destrucción total de la flota rusa, que había dado la vuelta al mundo para ser derrotada en la batalla de Tsushima, diciendo que Japón jugaba nuestro juego. Pero cuando la escalada de las victorias de Japón amenazó con desplazar por completo a Rusia de su posición en Asia, Roosevelt se lo pensó de nuevo. Aunque admiraba la modernización de Japón, y tal vez debido a eso, comenzó a pensar que un Japón expansionista sería una amenaza potencial a la posición estadounidense en el sudeste asiático, y llegó a la conclusión de que algún día los nipones podrían tener pretensiones sobre las islas hawaianas. Roosevelt, aunque en esencia partidario de Rusia, medió en el conflicto de la lejana Asia, subrayando el papel de Estados Unidos como potencia asiática. El Tratado de Portsmouth de 1905 fue una ejemplar expresión de la diplomacia de equilibrio de poder de Roosevelt. Limitó la expansión japonesa, impidió la caída de Rusia y tuvo como resultado que Rusia, en sus propias palabras, quedara cara a cara con Japón para que cada uno pudiera ejercer una acción moderadora sobre el otro. Roosevelt recibió el Premio Nobel de la Paz por su mediación. Fue el primer estadounidense en ser honrado con tal galardón. Para Roosevelt, este logro no abrió las puertas a una paz estática, sino que fue el comienzo del papel estadounidense en la gestión del equilibrio en la región Asia-Pacífico. Cuando Roosevelt empezó a recibir información amenazante sobre los escuadrones de guerra de Japón, se propuso recordarles la resolución estadounidense, pero con exquisita sutileza. Despachó 16 acorazados pintados de blanco, para indicar que se trataba de una misión pacífica, la llamada Gran Flota Blanca, en un crucero de práctica alrededor del mundo, cuyas visitas amistosas a los puertos extranjeros funcionaron como un recordatorio de que Estados Unidos podía ahora desplegar un abrumador poderío naval en cualquier región. Como le escribió a su hijo, la demostración de fuerza pretendía ser una advertencia para la facción agresiva de Japón y lograr la paz a través de la fuerza. No creo que habrá una guerra con Japón, pero creo que hay suficientes probabilidades de guerra como para hacer que sea eminentemente sabio resguardarse construyendo una armada tan poderosa que impida cualquier esperanza de éxito de Japón. Japón, si bien tuvo que soportar el despliegue masivo del poderío naval estadounidense, fue tratado con la mayor cortesía. Roosevelt le advirtió al almirante que comandaba la flota que debía hacer todo lo posible por evitar ofender la sensibilidad del país al que estaba disuadiendo. Deseo recordarle, aunque no creo que sea necesario, que debe ocuparse de que ninguno de sus hombres haga nada fuera del lugar estando en Japón.
si les da permiso de salida a sus subordinados estando en Tokio o en cualquier otro lugar de Japón, tenga la precaución de elegir solo a aquellos en quienes pueda confiar absolutamente. No debe haber sospecha de insolencia o rudeza por nuestra parte. Excepto la pérdida de un barco, preferiría que nosotros fuéramos insultados antes que insultar a alguien en estas peculiares condiciones. Estados Unidos, en palabras del proverbio preferido de Roosevelt, tendría que hablar suavemente y llevar un bastón grande. En el Atlántico, las aprensiones de Roosevelt se concentraban principalmente en el creciente poder y las ambiciones de Alemania, sobre todo en su importante programa de construcción naval. Si el dominio de los mares de Gran Bretaña se veía perturbado, ocurriría lo mismo con su capacidad de mantener el equilibrio europeo. Roosevelt veía que Alemania estaba superando gradualmente el poder compensador de sus vecinos. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Roosevelt llamó desde su retiro a Estados Unidos a aumentar su gasto militar y entrar temprano en el conflicto del lado de la Triple Entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia, para impedir que la amenaza se propagara al hemisferio occidental. Como le escribió en 1914 a un estadounidense simpatizante de Alemania. ¿No cree usted que, si Alemania ganara esta guerra, aplastara a la flota inglesa y destruyera al Imperio Británico, dentro de 1 o 2 años insistiría en adoptar una posición dominante en América del Sur? Yo lo creo así. En realidad sé que es así, porque los alemanes con los que he hablado, una vez que pudimos hablar íntimamente, aceptaron esta visión con una franqueza rayana en el cinismo. Era a través de las ambiciones rivales de las potencias mayores, creía Roosevelt, como se decidiría la naturaleza definitiva del orden mundial. Los valores humanos serían mejor preservados por el triunfo geopolítico de los países liberales que defendieran sus intereses y mantuvieran la credibilidad de sus amenazas. Allí, donde prevalecieran en la lucha de la competencia internacional, la civilización se diseminaría y fortalecería con efectos saludables. Roosevelt tenía una opinión bastante escéptica de las invocaciones abstractas de buena voluntad internacional. Aseveraba que a Estados Unidos no le hacía bien, y a menudo le resultaba claramente perjudicial realizar grandes declaraciones de principios, si no estaba en posición de imponerlos contra una oposición determinada. Nuestras palabras deben ser juzgadas por nuestros hechos. Cuando el industrial Andrew Carnegie urgió a Roosevelt a comprometer más plenamente a Estados Unidos con el desarme y los derechos humanos internacionales, Roosevelt respondió, invocando algunos principios que Kautilya seguramente habría aprobado: siempre debemos recordar que sería fatal para los grandes pueblos libres reducirse a sí mismos a la impotencia y permitir que el despotismo y la barbarie se armen. Solo sería seguro hacerlo si existiera algún sistema de policía internacional. Pero ahora no existe ese sistema. Lo único que no haré es embaucar cuando no puedo hacer el bien, alardear y amenazar, y luego no actuar en consecuencia si mis palabras necesitan ser respaldadas.